Bendito sea nuestro Señor. Le voy a pedir allá arriba, las hermanas que están en data, por favor, ayúdenme a proyectar desde aquí. Y les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios les hable el día de hoy? Ustedes saben que Dios habla por medio de su palabra. ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy por medio de su palabra? Es mi oración que así como Él me habló a mí, que también nos hable a todos y a cada uno de los que estamos aquí hoy y a los que nos ven también, que el Señor hable a nuestras vidas y que nosotros seamos, no solamente que entendamos, sino que nosotros podamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Bueno, yo estoy conectado aquí, vamos a ver, dice que yo estoy conectado. Vamos a ver, estamos en vivo, ustedes saben, aquí estoy, ahora sí. Bendito sea Dios. Busque su Biblia y busque Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti y traemos tu palabra en esta hora, pidiéndote que nos hables, Señor. Aquí están tus hijos, tu pueblo, y quiere cada uno que tú hables a su vida. Hoy traemos tu palabra para que tú hables a nuestras vidas, para que tú nos enseñes, para que tú nos muestres tu gracia, tu favor. Y podamos, Señor, ser de esos que disciernen y que reciben tu palabra con gozo para que esa palabra produzca fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y lo voy a leer otra vez, ese versículo, que muchas veces, ustedes no, ¿verdad? Pero yo sí he muchas veces querido que ese versículo no estuviera en la Biblia, pero está en la Biblia. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo le hago la pregunta ahora, otra pregunta, esa pregunta a ustedes. ¿El mundo o Dios? ¿Dónde están los guapos? No los oigo. ¿El mundo o Dios? Dios. Están diciendo Dios, ahorita van a estar ahí como que... Miren, Santiago en esa carta comienza a hablar en el capítulo 4 de las guerras, de los conflictos y de las cosas que pasaban entre ellos, de guerra, de conflictos, de codicia, de envidia y de las cosas que pasaban. Dice, ¿de dónde vienen las guerras, los conflictos entre ustedes? ¿Por qué tienen pasiones que combaten en sus propios cuerpos? Habla de pasiones también. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Y son envidiosos y no pueden obtener nada porque combaten en sus propios miembros. Y en ese contexto es que él dice, piden y no reciben porque piden mal para malos propósitos, porque ustedes piden para sus propios deleites. O almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y hoy vamos a hablar de eso, y vamos a hablar del mundo y de las almas adúlteras. Y hablar del mundo, uno puede confundirse o pensar en muchas cosas que no necesariamente es el sentido que el escritor le estaba dando a los oyentes originales y no es el sentido que Dios quiere darnos a nosotros el día de hoy, por medio de esta palabra. Cuando habla de almas, está hablando a personas creyentes y le está diciendo adúlteras. Dios nos considera adúlteros a nosotros cuando nosotros dejamos de preferirlo a Él por otras cosas. Cuando nosotros dejamos de preferir a Dios y ponemos otras cosas en el primer lugar de nuestra vida. O le damos prioridad a otras cosas en nuestra vida que no es Dios. Dios le llama a eso adulterio, un adulterio espiritual. Ese término se usa mucho en el Antiguo Testamento para referirse a aquellos que rompen esa promesa de amor y de servicio al Señor para seguir tras sus ídolos en el Antiguo Testamento. Y el concepto básicamente se refiere a algo ilícito, en complicidad con el mundo, que
nos va a llevar al alejamiento y a la hostilidad hacia Dios. Primero nos aleja y luego nos convertimos en hostiles hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Pero, ¿qué es el mundo? En la palabra del Señor, nosotros podemos encontrar 3 acepciones para esa palabra llamado mundo. En el griego, cosmos. Pero encontramos 3 acepciones. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan son del Señor. Y ahí en el Salmo 24 se está refiriendo a mundo como el planeta, el lugar que él creó para nosotros vivir y habitar. Y lo que Santiago habla no se refiere al planeta o a los habitantes del planeta. La otra acepción nosotros podemos encontrarla en ese versículo que usted posiblemente ha escuchado y le gusta mucho, que es Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dios amó al mundo, es decir, a las personas que habitamos en el mundo. Cuando Santiago habla de la amistad con el mundo, no está hablando de las personas que habitan en el mundo. No está hablando del planeta que Dios creó. Está hablando de ¿qué? Está hablando de ese sistema de valores regido por el mundo que gobierna a la mayoría de las personas. Estos valores van abiertamente o de manera encubierta en contra de Dios y de su palabra. Algunos lo dicen de una manera más sencilla. Dice, ese es el sistema espiritual invisible de maldad que es dominado por nuestro enemigo. Sistema espiritual invisible de maldad. Sistema de valores que domina el mundo. Ustedes saben que hay un sistema de valores, un sistema de una corriente que gobierna este mundo. Ustedes saben que hay cosas que se planifican en la oscuridad y que se hacen y llevan a la mayoría de las personas a hacer esas cosas y a vivir de esa manera. A eso se refiere con el mundo. Por eso él está diciendo, el mundo, si tú eres amigo de ese sistema de valores, tú te conviertes automáticamente en enemigo de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, vamos a entender qué es lo que está diciendo. Cuando habla amistad, la palabra que usa es filia, que es una palabra que se usa para amor fraterno o para amistad, y el sentido es que uno se siente a gusto con eso. Cuando Santiago está diciendo la amistad con el mundo, porque nos sentimos a gusto con cosas que se hacen en el mundo, con cosas de ese sistema de valores del mundo en nuestra vida. Y claro, la pregunta que yo me hacía es, pero podemos tener mitad y mitad, lo mejor de los 2 mundos, porque sabemos que estamos con el Señor, nosotros no tenemos vuelta atrás. Sin embargo, hay cosas que nos atraen o hay cosas que nos han llevado durante toda la vida en esa corriente de este mundo. Y lamentablemente o estamos con el mundo o estamos con Dios. No podemos estar con el mundo y con Dios a la misma vez. ¿Qué? Y aquí hay una fórmula. Si somos amigos del mundo, eso es igual a enemigo de Dios. Y yo tengo una interrogante. Si somos amigos de Dios, ¿eso es igual a qué? A enemigo del mundo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Quién gobierna ese sistema llamado mundo? Pero ustedes se la saben. Ese sistema llamado mundo, ¿quién lo gobierna? Vamos con la palabra. Juan 12:31. Porque después ustedes dicen que yo dije, y yo no quiero que digan que yo dije, yo digo que la palabra dije. Sí. Jesús dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Juan 14:30 volvió a decir, no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿A quién se refería Jesús cuando dijo el príncipe de este mundo? Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean
el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Quién? El Dios de este mundo. Hay alguien, un príncipe de este mundo le llamó Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los que no creen. Entonces, ¿qué hace un príncipe? Gobierna la corriente de pensamiento de este mundo. Satanás gobierna la corriente de pensamiento de este mundo. Y yo le estoy hablando a ustedes como hermanos en Cristo, como cristianos, que estamos aquí, porque nosotros se nos olvida lo que la palabra nos enseña y se nos olvida quién gobierna este mundo, quién dirige la corriente de pensamiento de este mundo. Y a veces nosotros queremos meternos en ese carril de la corriente de pensamiento de este mundo. Nosotros queremos meternos en esa autopista de la corriente de pensamiento de este mundo, dejándonos gobernar ¿por quién? No los oigo. Por el enemigo. Por eso Santiago dice, amistad con el mundo, enemistad contra Dios. No se puede ser amigo del mundo y amigo de Dios a la vez, porque son opuestos. ¿Ok? Efesios 2:2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, otra vez el príncipe, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos del mundo y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Claro, nosotros los que hemos creído, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido redimidos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos abierto los ojos por la gracia y la misericordia de Cristo, no estamos bajo el poder del maligno. Pero el mundo entero que no tiene a Jesús está bajo el poder del maligno. Y ese versículo es durísimo porque dice, ¿qué? Pero que yo conozco gente buena que no necesariamente, puede ser, pero cuando uno busca bien, no somos tan buenos, porque ni siquiera nosotros, los que hemos creído, somos buenos. ¿O acaso usted, alguno aquí se considera bueno? Entonces, ¿quién gobierna este mundo? El príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el maligno gobierna este mundo. Amén. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que se hace en el mundo. Pero antes de eso, ¿por qué el mundo está bajo el poder del diablo? ¿Quién le dio ese poder? Mire hacia el lado de usted y dígale, nosotros. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo fue tentado en el desierto? Que el enemigo lo llevó, lo tentó. Lucas 4, verso 5. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Sabemos que Cristo respondió con la palabra y no se postró delante de él. Pero el diablo está diciendo, todos los reinos del mundo, todo este dominio y su gloria te daré, porque a mí me ha sido entregado. Y yo se lo doy a quien yo quiera. ¿Quién se lo dio a el enemigo? Porque Dios hizo al hombre, lo puso en el huerto del Edén, en el planeta, a administrar este planeta, pero al nosotros pecar, le cedimos la autoridad que Dios nos dio a nosotros al enemigo, y por eso el enemigo tiene autoridad sobre el mundo. Y por eso el enemigo gobierna este mundo. Y por eso el enemigo influye en las personas para hacer cosas en contra de Dios y en contra de los valores que Dios instituyó y que Dios estableció. Sí. Entonces, cuando hablamos de la corriente del mundo, el Señor dejó todo plasmado en su palabra, y en 1 de Juan, capítulo 2, nosotros podemos ver qué es lo que hay en el mundo, o cuáles son las cosas, porque cuando yo llegué a este punto, yo decía, bueno, pero yo necesito ejemplo
porque no todo necesariamente es malo. Y el Señor nos da un panorama de cuáles son las cosas que hay en el mundo y por qué esas cosas que hay en el mundo nos llevan a alejarnos de Dios y a estar lejos de Dios. Y por eso Dios hoy quiere que nosotros elijamos a Él, si vamos a seguirlo a Él o si vamos a seguir detrás del mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Primera de Juan 2, 15, 16, dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, otra vez la instrucción: no amen al mundo, ni nada que esté en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios, el Padre, no está en él. Otra vez, lo mismo que Santiago, está aquí. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo lo resume en tres cosas: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Otras traducciones dicen los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero vamos a verlo ahora conforme a lo que dice aquí. Primero, los deseos de la carne. No de esa carne. Le dio hambre, ¿verdad? Entonces, la pasión de la carne, los deseos de la carne, en la Biblia textual dice la codicia de la carne. La codicia de la carne. Y no se refiere más bien a el deseo que tiene su asiento y su fuente en nuestra naturaleza animal, carnal. ¿Ok? Todo lo que está en nuestra naturaleza animal, ese deseo que se asienta ahí, se le llama los deseos de la carne. En la palabra, gracias a Dios, tenemos una lista de cuáles son las obras de la carne. ¿Se la sabe? A ver, ¿se la sabe? Porque deberíamos de sabérnosla para saber si nosotros estamos ahí. Cuando yo descubrí esa lista en la Biblia hace muchos años, yo me preocupé porque era como que haciendo un check. La tengo. Tenía más de la que no tenía, entonces es problemático. Pero vamos a verla. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne son evidentes y comienza con las inmoralidades sexuales, impurezas, sensualidad o lascivia, usada palabra, y luego se va a la idolatría, a la hechicería, y luego se va a las relaciones interpersonales, con las enemistades, con los pleitos, con los celos, con los enojos. A ver, ¿no se ha enojado usted contra alguien alguna vez? ¿O ha peleado o tiene celos? Rivalidades, disensiones, herejías. Y Dios dice que esas cosas, que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos saber, tener una idea de cuáles son algunas cosas de los deseos de la carne, de la codicia de la carne, de la pasión de la carne, a lo que Dios se está refiriendo. En algún lugar también nos dice la palabra que ya nosotros no andamos según la carne. Aunque estamos en la carne, es decir, en el cuerpo físico, no militamos según la carne, no andamos practicando esas cosas, no andamos viviendo, satisfaciendo nuestros deseos propios, no andamos siendo dominados por nuestros cuerpos físicos y por nuestros impulsos, sino que somos dominados por el Espíritu de Dios que mora y habita en nosotros. Somos dominados por el Espíritu de Dios que mora y habita en nosotros. Y algunos autores identifican estas tres cosas del mundo que Juan menciona en esta carta con
las 3 tentaciones que le hizo el enemigo a Jesús en el desierto. Y obviamente no lo tentó con una inmoralidad o con envidia o con algo así. Sin embargo, le dijo, si tú tienes hambre, Jesús tenía hambre, dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y si nosotros analizamos la manera de nosotros dominar nuestra vida, lo primero que nos da trabajo a nosotros es dejar de comer. Si usted quiere saber si usted tiene dominio propio y si usted tiene dominio sobre su carne, ayune. Haga un ayuno para que usted vea. Pero no haga un ayuno de que por hacer dieta o hacer fasting es que le dicen, sí, el ayuno intermitente. No, para rebajar, no. Que usted hace un ayuno con el objetivo de no tener ninguna distracción ni nada, sino que usted está orando, estudiando la palabra, metido en la presencia de Dios. Y cuando hacemos eso, nosotros estamos siendo gobernados por el Espíritu. Nuestro espíritu, conectado al Espíritu de Dios, domina nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros no estamos conectados al Señor, nos da un hambre que no podemos controlar. Y así pasa no solamente con el hambre, porque el hambre es una necesidad natural, tenemos que comer en algún momento. Pero si usted logra dominar el no comer y el dejar que su parte espiritual domine su vida en vez de su parte carnal, usted puede comenzar a ver que su parte espiritual domina y usted las obras de la carne que hemos leído en Gálatas, usted no la va a practicar, ni va a estar pensando ni viviendo en eso, o no va a estar en una lucha de padecimiento, sino que de manera natural, porque estamos conforme al Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Sí. Entonces, los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Cristo dijo que la lámpara del cuerpo era el ojo. Por ellos entra el deseo y la codicia a nuestras almas. Por los ojos entra la codicia. Y se refiere a eso, a esa codicia, a esa cosa que nosotros miramos y que anhelamos y que deseamos tener. Los ojos. Dígale al que tiene al lado, cuida tus ojos. Y tenemos que irnos al principio, porque Eva vio que el árbol era bueno. Génesis 3:6. Antes de caer, la mujer, cuando dice el versículo 6 del capítulo 3, que narra la caída, cuando la mujer vio, ¿qué hizo la mujer? Vio. Y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era deseable para alcanzar sabiduría, entonces tomó de su fruto y comió también. Fue el pecado por el deseo de los ojos. Mientras el árbol estuvo ahí y ella no lo codició, no lo vio con el deseo de los ojos, no pasó nada. Pero ella terminó comiendo cuando ella vio que era deseable, porque era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría. Cuidemos los ojos. Acán vio el botín. Josué 7, 20 a 21. Y Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Por eso está escondido en mi tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. El pecado de Acán fue que codició y tomó del botín de los enemigos y lo escondió. Y Dios había dicho que no tomaran nada del botín y que destruyeran todo eso. Y Dios le reveló a Josué, y cuando Josué confrontó a este hombre confesó que había pecado contra el Señor porque había tomado del botín una cantidad de plata y de oro y lo había escondido y lo tomó. ¿Por qué? Porque lo vio, pero no solamente lo vio, sino que lo codició. Ver, codiciar, tomar. Y aplica no solamente para oro y para plata. Lo vio, lo codició y lo tomó. Hemos hablado aquí de David,
con Betsabé. David debía estar en la guerra y no estaba en la guerra. Y andaba durmiendo una siesta larga y se levantó al atardecer por el terrado del palacio del rey y vio una mujer hermosa que se estaba bañando desnuda. ¿Qué hizo? La vio, la deseó, la codició y la mandó a buscar. Por eso el deseo de los ojos. ¿Qué dijo Jesús? Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Cuando nosotros miramos para codiciar, ya el pecado entró. Aunque el pecado no se ha consumado físicamente, ya entró y ya está dentro de nosotros. Porque el pecado comienza con la codicia, en el deseo de los ojos. A Jesús, lo leímos hace un ratito, el enemigo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Pero Jesús no los codició, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sabemos que el enemigo tiene autoridad y gobierna el sistema de valores de este mundo porque nosotros al pecar se lo cedimos, pero Dios está por encima de eso. Y hay un día que Dios viene y lo quita y reina sobre la tierra. Amén. Hay un día que Dios viene y lo quita y reina sobre la tierra. Se durmieron. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida o la vanagloria de la vida. La soberbia de la vida, dicen algunos textos. Y esa frase alude a la arrogancia por las circunstancias favorables, que a su vez produce complacencia y ostentación de lo que uno posee para impresionar a otras personas. Es el orgullo a nuestra posición en el mundo frente a los demás. Es la obsesión con el nivel social o la importancia de uno. Vanagloria de la vida. ¿Y cómo vive la gente hoy día en el mundo? ¿No vive en una competencia? Y a la gente se le mete como un deseo de irse de viaje para Grecia porque vio a alguien en las redes sociales que andaba para Grecia. Y a la gente se le mete un deseo de comprarse un carro de X marca porque vio a una gente que se compró un carro de X marca. Vanagloria de la vida. Pero todas esas cosas son cosas del mundo que Dios quiere que nosotros, que no nos dominen. Que si Dios te da la oportunidad de tener algo, de hacer algo, tú lo hagas, pero que Dios siempre esté en el primer lugar. Que no sea eso lo que gobierne tu vida, lo que maneje tu vida, sino que sea Dios el que maneje tu vida. Cristo en el desierto fue tentado cuando el enemigo lo llevó a un pináculo del templo, para que en orgullo espiritual y presumiendo del cuidado del Padre se tirara de ahí. Eso fue lo que el enemigo lo tentó. Dijo, pero si tú eres hijo de Dios, tírate que Él va a enviar a sus ángeles. Le citó la palabra. Y Dios no quiere que nosotros nos vanagloriemos, que nosotros no seamos arrogantes, que nosotros no seamos orgullosos de lo que tenemos. Vivimos en un mundo lleno de orgullo. ¿Y saben qué? Que el orgullo fue el pecado por el cual ese ángel Luzbel fue arrojado del cielo. Fue echado del cielo. Se rebeló contra Dios y fue hallado ese orgullo, esa vanagloria, el querer más. Y hoy, lamentablemente, todo el mundo está lleno de esas cosas. Si nosotros amamos esas cosas y esas cosas abundan en nosotros y nosotros comenzamos a tirar para ese lado, por encima de Dios, dándole prioridad a esas cosas que a Dios, entonces tenemos un problema delante de Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos claro que el sistema de este mundo no lo gobierna Él, sino que lo gobierna el enemigo. Y hoy hay tantas modas y tantas cosas que la gente hace, y yo veo muchos cristianos cayéndole atrás a modas, y cayéndole atrás a tendencias, y cayéndole atrás a hacer cosas porque todo el mundo la está haciendo. Porque está trendy, porque está cool, porque está bien. Y Dios no nos llamó a eso. Al contrario, ¿se acuerdan la fórmula? Si somos amigos de Dios, el mundo nos va a odiar. Nosotros tenemos que ir en contra de lo que el mundo enseña, en contra de lo que el mundo hace.
si realmente somos cristianos, si realmente queremos agradar a Dios, si realmente queremos obedecer la palabra de Dios. Pero el mundo utiliza una estrategia, el príncipe del mundo, y tiene su marketing. Ese es el marketing del mundo. Y usa los medios que tiene el mundo. Pero usa integralmente todo lo que esta sociedad en la que nosotros vivimos hoy, en el año 2026, para dañarnos, para adoctrinarnos, para inculcarnos. Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque es por todos los lados. Y el marketing del mundo usa las artes. No estoy diciendo que las artes son malas, pero usa las artes. O no usa el teatro, el cine, la música, para vender ideas, para inculcar ideas, con los valores de Dios. Díganmelo ustedes, con los valores de Dios. La mayor parte de las cosas artísticas, las expresiones artísticas que hay al día de hoy, o con las expresiones del mundo. Utiliza la educación, y los colegios y las universidades son centros de adoctrinamiento y de enseñanza de la corriente de este mundo, para que tú creas que tú estás bien y que está todo bien y que no hay ningún problema con eso. El único problema es que todo eso choca con lo que Dios enseña en su palabra. Por eso la importancia de la educación cristiana, por eso la importancia de un colegio cristiano, por eso la importancia de que un muchacho esté fundamentado sobre la roca, porque si no está fundamentado sobre la roca y sale ahí afuera, va a creer cualquier cosa que le enseñe. ¿Y sabe lo que le van a enseñar? Que está bien las obras de la carne, que está bien la vanagloria de la vida, que está bien los deseos de los ojos. Eso es lo que le van a enseñar, porque eso es lo que le enseñan, ¿o no? Entonces, las artes, la educación, la política, la ciencia, y digo la ciencia porque hasta en la medicina se ha metido la corriente de este mundo. Y aunque hay muchos avances y hay muchas cosas, pero a nosotros a veces nos quieren engañar o nos quieren meter cosas que no son, solo por cumplir con algún precepto del mundo. ¿Sabe que hay gente detrás moviendo el mundo? ¿Y sabe quién mueve esa gente? El príncipe de este mundo. Y eso se le llama ingeniería social. Que hasta en los deportes, en los medios, en las redes sociales, en los medios digitales, en todo está metido. Yo pongo el ejemplo clásico, las modas, la moda de la ropa. Son cíclicas las modas. Pero, ¿qué hacen las modas? Las modas ponen a la gente a comprar ropa. Dice, ya está bueno, ya eso tiene mucho tiempo vendiéndose. Una moda nueva para vender ropa nueva. Vamos a facturar, marketing, vamos a vender. Y nosotros, los consumidores, vamos derechito y pagamos mucho dinero por tener esas cosas nuevas. Y no hablo solo de ropa, hablo de tecnología, hablo de un montón de cosas. Y juegan con el patrón de consumo de la gente. ¿O no? Usted está muy serio hoy. No juegan con el patrón de consumo. Así pasa en todas las áreas. En todas las áreas, el enemigo usa toda la esfera, en todos los aspectos, para que la corriente de este mundo sea allanada, sea permeada en cada una de las personas. Y las personas no quieran los valores que están aquí y no quieran ir en contra del mundo, sino que quieran ir en contra de lo que Dios enseña, de lo que Dios dice. En el mejor de los casos podemos encontrar gente que está de acuerdo con estos valores, pero está tratando de forzar y de ubicar, de que esos valores cuadren y encajen y que puedan subsistir juntos. Y Santiago dijo, el que quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y hablo de cualquier clase de cosas que a veces evidentemente son pecados y son cosas que la Biblia condena. A veces no necesariamente son pecados, pero son cosas que te llevan a pecar, o son cosas que te llevan a alejarte de Dios,
o cosas que te llevan a endurecerte, o cosas que sencillamente no producen nada bueno en tu vida. Y Dios quiere todo lo que sea bueno para tu vida, todo lo que produzca algo bueno para tu vida es lo que Dios quiere. Para eso nos hizo, para eso nos creó, para que vivamos una vida en plenitud, no para que vivamos una vida en esclavitud. Por eso el apóstol Pablo de manera sabia dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y cuando usted ve algo que genera adicción y que la gente no puede dejar de hacerlo, por la razón que sea, porque cuando nos hacemos adictos a alguien, nosotros nos justificamos. Decimos, no, lo que pasa es que tal cosa, no, es esto, no, aquello. Eso es un placer, eso es un gustico, y eso es una trampa, y eso es algo que te amarra, que te hace preso, que te hace esclavo, y Dios no quiere que nosotros seamos esclavos. El que quiere hacernos esclavos se llama el de abajo, el enemigo de nuestras almas, el príncipe de este mundo. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros revisemos nuestra vida a la luz de su palabra, revisemos nuestra vida delante de Él para que nosotros veamos lo que estamos haciendo. Y si nosotros estamos queriendo agradar al mundo o queriendo agradar a Dios. Pero a los dos no lo podemos agradar al mismo tiempo, porque vamos a chocar uno con otro. ¿Se acuerdan de la fórmula? Amigo del mundo es igual a enemigo de Dios. Por lo tanto, amigo de Dios es igual a enemigo del mundo. Y yo te hago la pregunta, ¿cómo tú caes en el mundo, en cualquier grupo de gente que no conoce al Señor, que no tiene los valores que tú tienes, que no practica? Porque nosotros los dominicanos todos somos muy creyentes, somos muy temerosos de Dios, y eso hay que decirlo, el dominicano en general. Sin embargo, una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es vivir de acuerdo a los valores que Dios establece y darle prioridad a las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. ¿Cómo nos ven los otros a nosotros? ¿Encajamos bien nosotros en el mundo o desentonamos? Porque si tú no desentonas, entonces te tienes que revisar, porque si te está yendo bien de ese lado, va a desentonar del lado de Dios. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Jesús dijo eso. Y la pregunta es, ¿te odia el mundo o te ama el mundo? ¿Está cómodo? ¿Estoy cómodo en el mundo? ¿Me siento cómodo en el mundo? ¿No desentono en el mundo? ¿No brillo con la luz de Cristo en el mundo? ¿O sí brillo con la luz de Cristo? Entonces, mis amados hermanos, no hay término medio. O estamos con Dios o estamos con el mundo. Y cuando digo con el mundo, estamos con el que maneja el mundo, con el enemigo. Estamos con Dios o estamos con el enemigo. Pero vamos a decir, estamos con Dios o estamos con el mundo, que es lo que dice Santiago. No hay término medio. No podemos estar con alguna cosa del mundo y con alguna cosa de Dios. No es posible. Choca en algún momento. Y terminamos inclinándonos casi siempre más hacia las cosas del mundo y terminamos alejándonos de Dios y yéndonos lejos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos tener lo mejor de los dos. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores, porque amamos a uno y aborrecemos al otro. Y ojalá que decidamos amar al Señor y aborrezcamos al mundo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros decidamos amarlo a Él y seguirlo a Él y vivir para Él. Y eso no se vive o no se trata solamente en venir a la iglesia y estamos aquí y venimos a la iglesia y nos edificamos y escuchamos la palabra y nos alimentamos y nos abrazamos y eso nos ayuda, Dios nos llama a eso. Pero Dios quiere que nuestro estilo de vida sea el querer obedecer esto que está aquí.
No porque yo digo que lo obedezco, sino que mi estilo de vida, mi práctica diaria sea esa. Que aún mis pensamientos quieran obedecer la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, pero mi pensamiento nadie sabe. Entonces yo puedo estar aquí, puedo aparentar que está todo bien y los pensamientos no. No, Dios quiere que todo nuestro ser se incline a hacerlo. No siempre lo hacemos de manera natural. Y no estoy diciendo que sea fácil, porque tenemos una naturaleza que se inclina a las cosas de la carne, a las cosas del mundo. Pero sí, cuando nos determinamos, Dios siempre nos ayuda. Cuando nos determinamos, Dios siempre nos fortalece, nos enseña, nos guía y nos ayuda a permanecer viviendo una vida que quiere agradarlo a Él. Quiero terminar con este versículo que está en Romanos 12:2, que ustedes lo conocen, que dice así: no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Dios no quiere que seamos cristianos adaptados al mundo. Dios quiere que seamos cristianos conforme a su palabra. Dios quiere que seamos cristianos que lo amen y que viven conforme a su palabra. Dios quiere que seamos cristianos que lo obedezcan a Él y a su palabra antes que seguir cualquier precepto de este mundo. Sepamos y estemos claros que toda la corriente de este mundo es manejada por el enemigo. Cuando caemos en conciencia de eso y estamos apercibidos de que toda esa corriente es el enemigo tirando todo eso, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión si queremos ser gobernados por Dios o ser gobernados por el enemigo. Pongo un ejemplo rápido antes de terminar, y es que hemos visto agendas de querer introducir sexualidad en los niños, pero perversión sexual en los niños. Hemos visto agendas que quieren meterse en la educación para dañar la sexualidad de los niños desde temprano, que hemos visto agendas que quieren legalizar aborto y matar a los niños en el vientre de las madres. Hemos visto agendas que quieren legalizar matrimonio entre parejas del mismo sexo y legalizar homosexualidad. ¿Y qué enseña la palabra? Entonces, a eso se refiere el Señor cuando nos advierte de que nosotros no podemos estar con el mundo y con Dios al mismo tiempo. Porque vamos a hacernos enemigos de Dios si nosotros estamos con lo que el mundo promueve y lo que el mundo quiere entrar con esas agendas. Y así muchas otras cosas más que entraron en el cine, en el teatro, en la música, en la política, en los deportes y todo. Cuando usted lo ve, transversalizan toda la sociedad con las cosas que el enemigo quiere meter en el mundo para que todo el mundo siga esos patrones, siga esa corriente, siga esa conducta. Y nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo, no podemos practicar esas cosas ni estar de acuerdo con esas cosas, sino que tenemos que decir, nosotros amamos a Dios, somos amigos de Dios y por lo tanto nos constituimos enemigos del mundo. Y ahora, dicho esto, vuelvo y les pregunto, ¿el mundo o Dios? Porque ya sabemos a qué nos referimos con el mundo, con esa corriente y esos valores que el mundo promueve. Ya sabemos quién gobierna este mundo y quién es el príncipe de este mundo. Ya sabemos lo que hay en el mundo y cuáles son esas cosas. Ahora nos toca a nosotros ver si nosotros estamos en el mundo o en Dios. Y reflexionar sobre eso para nosotros determinarnos y decirle, Señor, yo quiero seguirte a ti. Aunque no pueda, aunque me cuesta, aunque me da trabajo, yo quiero seguirte a ti. ¿Lo quieren? Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos. Queremos elegirte a ti, Señor. Queremos caminar contigo. Muchas veces al ver esta palabra, Señor, pensamos que puede ser dura, que puede ser confrontadora, que podría ser muy radical. Sin embargo, Señor, hay veces que debemos ser radicales.
Al ver esta palabra y estudiarla, Señor, nosotros no queremos ser amigos del mundo, porque sabemos lo que hay en el mundo y sabemos quién gobierna el mundo. Queremos ser amigos tuyos, porque sabemos lo que tú quieres y que quieres lo mejor para nosotros. Por lo tanto, no nos vamos a adaptar, no nos vamos a conformar, sino que vamos a renovar nuestra manera de pensar, sino que vamos a ser renovados y transformados y cambiados para entonces saber cuál es tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Queremos que tú nos ayudes, Señor, a ser firmes y a esforzarnos en querer agradarte a ti, a que no haya nada de este mundo que nos aleje de ti, a que no hayan cosas que nos vayan inclinando hacia las cosas de este mundo. A veces cosas tan sencillas, Señor, o simples que nosotros vemos como desacuerdos, pleitos, son cosas que tú no quieres, son cosas que son de la carne. A veces cosas que son de hablar mal de otra gente, de murmurar, de chismear, son cosas que tú no quieres, son cosas que están en el mundo. Tú quieres que nosotros seamos diferentes, tú quieres que nosotros seamos diferentes y que nos comportemos diferentes. No podemos ser creyentes y ser cristianos y nacer de nuevos y seguir practicando las mismas cosas. Queremos que tú nos cambies, queremos que tú nos transformes y queremos elegirte a ti por encima del mundo, Señor. Porque todo lo que hay en el mundo no viene de ti, sino del mundo y del príncipe de este mundo. Reprendemos y atamos, Señor, toda esa corriente que quiere desviarnos, que quiere entretenernos, que quiere endurecernos, que quiere distraernos de ti, que quiere enfriarnos y alejarnos de ti. Oramos, Señor, por cada hermano, por cada hermana, que muchas veces se ha ido desviando, deslizando por esa amistad con el mundo y con las cosas del mundo. Oramos para que tú nos ayudes y oramos para que tú ayudes a esos hermanos a tomar una decisión de caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Elijamos a Dios por encima del mundo.